Hermanos, Dios les bendiga. Como ya lo vimos el día de hoy, vamos a iniciar la palabra el día de hoy, hermanos. Pero primero que nada vamos a iniciar orando por la palabra. Sabemos que la palabra hace su trabajo por sí sola, ya que es inspirada por Dios, pero vamos a orar para que el Señor nos lleve el día de hoy a través de sus escrituras. Padre, el día de hoy, Señor, humildemente yo le pido, Señor, menguar, Señor, para que sea usted hablando a través de mí. Sea usted, Señor, afinando nuestros oídos, pero sobre todo, Señor, alineando nuestro corazón para escuchar las buenas nuevas de salvación que el día de hoy se darán en tu nombre, Padre. Sea usted, Señor, bendiciendo mi boca, mi ser, Señor, y bendiciendo también, Señor, a mis hermanos, que podamos no salir como el día de hoy hemos entrado, que esta palabra redarguya en cada uno de nosotros, Padre, para que si en algunas ocasiones nuestros caminos no han sido alineados con usted, se alineen en perfección para poder seguirle, mi Señor. Esto se lo hemos pedido el día de hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ir a la escritura bíblica en Lucas 23, por favor. Lucas 23. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. No vamos a salir de esos versículos, hermanos. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 6 al versículo 12. Vamos a iniciar leyendo el primer versículo, en este caso el versículo número 6, el cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo leemos, hermanos, no por costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino por reverencia y respeto. Versículo 6 dice: Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Esta escritura bíblica, hermanos, se lleva a cabo. Si nosotros leemos el contexto, que en este caso, cuando hablamos de contexto, básicamente es leer lo que antecede y lo que precede a unos versículos, al inicio de este capítulo, en este caso en el 23, el bosquejo de esta palabra del día de hoy es Jesús ante Herodes, pero el capítulo inicia en Jesús ante Pilato. Así inicia el capítulo 23. Nosotros el día de hoy vamos a iniciar en el 6, pero lo que le precede a esta historia que se desarrolla antes, ¿qué es lo que pasó antes de llegar al versículo 6? Jesús es aprendido ¿por quién? Por el Sanedrín, aquel consejo de los sumos sacerdotes judíos que se encontraban en aquella área, los cuales pretendían tener una dualidad. Eran Estado, pero también eran religiosos. Estos aparentemente juzgaron a Jesús y según ellos le dictaron una sentencia, pero ellos no podían dictar una sentencia severa. ¿Qué es lo que quería hacer el Sanedrín? Y los sumos sacerdotes judíos querían la muerte de Jesús, pero ellos no podían, puesto que ellos tenían sus limitantes en el Estado para poder lograr que una persona fuera crucificada o fuera muerta. Entonces lo que hace el Sanedrín es que le da una sentencia aparente, pero no la sentencia severa que ellos querían, que en este caso, como les digo, ellos querían la vida de Jesús. Recurren a representantes romanos, como en su momento a Poncio Pilato, como estamos viendo ahorita. Habla de un representante romano. ¿Por qué habla de Poncio Pilato? Porque era el representante romano a la cabeza del Estado, que aparentemente sí podía poner una pena de muerte. Entonces, como les digo, recurren a una figura de autoridad en el Estado, que en este caso es Poncio Pilatos, para que en este caso ahora, según ellos, dictaran a Jesús la sentencia que el Sanedrín quería, que quería la muerte de Jesús. Entonces, como dice el versículo 6, dice: Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Como les digo, Jesús lo acusa el Sanedrín, lo acusan muchas personas que en su mayoría eran judíos, y
aparentemente la acusación que se le daba a Jesús, si algunos recuerdan o algunos pueden no recordar, es pervertir la nación y fomentar aparentemente la prohibición a los tributos del César. Ese era el argumento que llevaba el Sanedrín. ¿Sabes qué? Es que Jesús está proclamando rey, y como se está proclamando rey, entonces está prohibiendo que los tributos se den al César. Entonces ese era el aparente tema legal del por qué ellos acusaban a Jesús. Y con estos argumentos de que al César no se le daba lo que es del César, cuando nosotros sabemos que no es cierto, porque cuando se le increpa a Jesús y se le da una moneda y le dice que de quién era esa moneda, que qué tratamiento se le podía dar a eso, y Jesús les dice: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros podemos saber que este argumento no era un argumento válido, puesto que Jesús ya había esbozado que no era su intención un tema monetario, ni tampoco prohibición de tributos, ya que Jesús estaba mucho más sobre de esto. Este es un argumento cobarde y es un argumento muy vano, hermanos, que el Sanedrín utilizó para poder tener estas mentiras y artimañas, y con esto aparentemente lograr el cometido de la muerte del Jesús. Al escuchar estos argumentos tan vanos y carentes de firmezas, ¿qué es lo que hace Poncio Pilatos? Poncio Pilatos, como ya sabemos, se caracteriza por lavarse las manos, por no tomar la responsabilidad que tenía al decir sí o al decir no. Entonces, ¿qué es lo que hace Poncio Pilatos? Dice: ¿sabes qué? Pues ante tanto alboroto, ante tanta gente, esta gente en Judea, como ustedes recordarán, vivían en un polvorín. ¿Qué es un polvorín? Existían muchos problemas sociales, pero eran fomentados por los mismos romanos. Nosotros recordaremos, Roma fue y tomó ese lugar cuando no era de ellos. Entonces van y hacen una ocupación, ponen tributos a la gente. Después el Sanedrín poniendo cargas religiosas demasiado fuertes para los que estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un descontento social para que como posiblemente en la actualidad pase, muchos tengan poco y poco tengan muchos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa un descontento social. La gente estaba alborotada, la gente escuchaba que había algún culpable y querían apuntar sus dedos, y lo más fácil era apuntar el dedo al aparentemente más desvalido. Y en este caso, por alguna razón, hacen ver que los problemas en este caso pues estaban en alguien que se proclamaba como rey. Como les digo, hermanos, no eran problemas que Jesús había hecho, sino que era un polvorín en el que se vivían. Y como les digo, tratan de buscar culpables, y ¿qué es lo que hace Poncio Pilatos? Trata de no tomar una responsabilidad, y simplemente esta es la primera vez que se trata de lavar las manos. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Jesús es de Galilea, mándalo con alguien de su jurisdicción, a mí no me lo des, yo no encuentro culpa en él, mándalo a otra parte. Versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace Poncio Pilatos? Dice: ¿sabes qué? No es de mi jurisdicción, dicen que es Galileo, mándaselo a quien tiene jurisdicción en Galilea, que en este caso era Herodes, que en ese tiempo se encontraba en Jerusalén. Jerusalén, como nosotros sabemos, es la capital de Israel, donde en este caso se llevaba a cabo esta historia. ¿Quién era Herodes, hermanos? Herodes, que en este caso interactúa con Jesús, porque el bosquejo se llama Jesús ante Herodes. Este Herodes era Herodes Antipas, es el hijo de Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande o su padre? Herodes el Grande fue aquel personaje que buscó la muerte de Jesús cuando era bebé, y fue cuando hizo una gran matanza de bebés y de niños en aquellas áreas o en aquellos lugares de Jerusalén, de Israel, y como nosotros sabemos, hubo muchos muertos. Ese era el papá de este personaje de Herodes Antipa. Ese se le llamaba, o se le conocía por Herodes el Grande. ¿Quién era la madre de Herodes Antipa? La madre de Herodes Antipa era de descendencia samaritana, y su nombre es Maltase. Fue criado con costumbres romanas Herodes Antipas. Desde la niñez hasta parte de su juventud fue criado allá en Roma, con sus costumbres, con
parte de su idioma, porque este hombre sabía el idioma, puesto que se crió en Roma. Y como les digo, es difícil esperar algo de una persona que tenía un papá con costumbres paganas, porque como les digo, no cualquiera se pone a matar miles de niños para matar o encontrar a Jesús por un aparente problema que él tenía de que creía que iba a venir alguien a destronarlo. Una madre con formaciones inciertas, posiblemente la madre, al ser samaritana, si Herodes Antipas era de descendencia judía y su madre y su esposa, en este caso la esposa de Herodes el Grande, era samaritana, dices tú, ¿por qué se casa un samaritano con alguien de Judea? Nosotros sabemos que los samaritanos y los judíos no se veían, no se toleraban, y eso pasa hasta nuestros tiempos. Hermanos, la capital de los judíos es Jerusalén, y la capital de las otras 10 tribus, las cuales en su momento fueron separadas, porque nosotros sabemos que después del reinado de Salomón fueron separadas las 12 tribus de Israel. El único que pudo juntarlas a través de su corazón conforme al del Señor fue David. Juntó las 12 tribus, después, como ustedes recordarán, se separan por desobediencia, y 10 de esas tribus, su capital principal era Samaria, y de las otras 2, que es la de Benjamín y la de Judá, es Jerusalén. Entonces, por eso existía una gran rivalidad, y esa rivalidad no existía en aquellos tiempos, pero existe hasta el día de hoy. Yo no sé si alguno de ustedes recordará en algunos reportajes o en la en YouTube, pueden ver que los judíos ortodoxos tienen toda su vestimenta de negro, toda completamente de negro. Tiene un porqué. Y en este caso, los samaritanos que viven en aquella región, en contraparte, visten todo de blanco. Desde ahí ya hay una separación en la vestimenta. Se supone que son 12 tribus las cuales el Señor bendijo, pero en este caso, como les digo, desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos existe esa separación. Pero llegando aquí al tema es, ¿por qué se casa una samaritana con un judío? Que en este caso era Herodes Antipa. Muy seguramente porque querían posiblemente consolidar reinos, posiblemente tener mayor hegemonía en el área. Entonces, como les digo, no fue un casamiento muy pulcro, pero se hizo por fines posiblemente, como les digo, de hegemonía, de poder, de terrenos. Y después de este matrimonio, pues viene Herodes Antipa, que es en este caso el tipo del que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué tipo de autoridad tenía Herodes Antipa? Herodes Antipa tenía una autoridad heredada, ya que su papá fue gobernador, y como ustedes saben, muchas de las veces se heredan estos puestos. En este caso, Herodes Antipas recibe la herencia de su papá para ser gobernador, y lo sucede, en este caso es su sucesión al trono. El problema no es que la autoridad sea cedida, el problema en este caso es que tú sigas las mismas malas costumbres de tus antecesores. Si el papá tenía malas costumbres y el hijo sigue teniendo malas costumbres, entonces quiere decir que algo no está bien. Aquí en este caso entra a coalición el nepotismo, en este caso el darle la autoridad a alguien de tu misma sangre, y no porque sea el más apto, sino en este caso dársela por dársela. Hermanos, ¿qué otra cosa hizo Herodes Antipas? Fue aquel hombre que en su momento, en una de esas fiestas desenfrenadas que existían en su historial, ya que en aquellos tiempos se hacían unas fiestas sumamente desenfrenadas que duraban días y hasta semanas, hermanos. Imagínense una persona fuera de sus casillas, con alcohol y con algunas otras sustancias que pueden alterar a la persona. ¿Cómo puede llegar esta persona después de varias semanas? Siendo un gobernador, teniendo en su mano la posibilidad de dictar órdenes y de hacer cosas, ¿qué tantas atrocidades no pudieron haber hecho estos tipos? Hermanos, bajo este hombre, en una de esas, se dice que fue en uno de sus cumpleaños,
fragua o comete la temeridad de dictar la decapitación de Juan el Bautista. Entonces ese era el récord de Herodes Antipas. Ese hombre es ante el que está actualmente Jesús, y es donde Pilatos dice: ¿sabes qué? Yo no te voy a juzgar, déjame y se lo mando a Herodes Antipas. Hermanos, este hombre tiene un historial negro, yo lo entiendo, y creo que ustedes lo han entendido con esta plática y anteriormente de lo que sabían de Herodes Antipas. Pero imagínense la gran bondad del Señor de darle la oportunidad a Herodes Antipas de ponerle enfrente a Jesús, de ponerle enfrente una respuesta, de decir: yo conozco todos los atropellos que has hecho, conozco tus excesos, conozco tus orgías, conozco tus desenfrenos, pero tienes la oportunidad de estar enfrente de Jesús. Jesús estaba enfrente de Herodes Antipas, pero recordemos que Jesús ya había sido golpeado, ya había sido aprendido, ya había sido vapuleado por los anteriores, en este caso el Sanedrín. Jesús no se encontraba físicamente bien, se encontraba con rasgos de golpes, se encontraba con rasgos de cansancio, puesto que había tiempo, porque no sé cuántos días, pero se supone que son algunos días, que tenía ya estando interrogado. Lo aprenden de madrugada. Entonces obviamente el cuerpo físico de Jesús estaba cansado, pero no su mente ni su espíritu, hermanos. El maestro se encuentra frente a Herodes Antipas. Este hombre tenía una decisión crucial en su vida al tener enfrente al maestro, pero no aprovechó la oportunidad. Dios le dio la oportunidad, como les digo, a una persona de mente retorcida, de maldad, de embriagado, de poder físico o terrenal, como nosotros conocemos. Le da la posibilidad de que conozca a Jesús para que se pueda arrepentir. Hermanos, esto pasó hace mucho tiempo con Herodes, pero pasa en la actualidad. El Señor le da la oportunidad, y la oportunidad está abierta para que todos podamos conocer a Jesús. Un gobernante tan encumbrado como Herodes, como un desvalido como el que está en la calle. Esas oportunidades Jesús las dio en aquel tiempo, y el Señor las da en este tiempo para que todos podamos conocer a Jesús. El acceso a Jesús está para todos, para el más encumbrado y para el más pobre, hermanos, o el más desvalido. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacerle alguna señal. Recordemos, hermanos, cómo se presentaba Jesús. Como les digo, había sido aprendido, había sido golpeado, había sido azotado por los soldados del concilio del Sanedrín, en este caso el concilio judío, el cual le había aparentemente confrontado y juzgado. ¿Por qué, hermanos? Porque aparentemente se proclamaba como un rey, pero usted y yo sabemos que los actos que Jesús registró fueron actos llenos de amor, actos llenos de bondad y de empatía con los más desvalidos. Hermanos, ¿cómo es posible que estos tipos pretendían acusar a Jesús si ese era el historial de Jesús? Actos de amor, de bondad, de empatía con el más desvalido. Pero así es, hermanos, a veces así es la justicia terrenal que nosotros conocemos. Por estos actos, ahora Jesús estaba en el banquillo de los acusados. Todos sus derechos habían sido atropellados, había sido tomado prisionero o había sido aprehendido, hermanos. Como les digo, sin ningún juicio válido, sin ningún juicio judío, sin ningún alegato, hermanos, sin ninguna prueba física o fehaciente. Pero así era la justicia en aquellos tiempos, y posiblemente en algunas ocasiones puede llegar a ser así en nuestros tiempos. Recordemos, hermanos, que Jesús estaba en un ambiente hostil, había dedos que lo apuntaban y estaba solo, porque si nosotros recordaremos qué es lo que pasa con sus discípulos y los apóstoles, hubo una dispersión, todos tuvieron miedo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro lo negó.
¿Qué fue lo que hizo Tomás? Tomás quería ver. ¿Qué es lo que hizo Juan? Hermanos, así pasa, a veces así pasa. Hubo una dispersión. Jesús estaba solo en el banquillo de los acusados, hermanos. Estaban acusándole, estaban siendo justos con él, y como les digo, llegaron al grado de golpearlo, nosotros sabemos, de señalarlo. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Herodes se alegra ver a Jesús. Herodes no se inmuta de decir, ¿por qué vienes así? ¿Vienes golpeado? ¿Qué te pasó? No. ¿Qué es lo que hace Herodes? Herodes, ahí dice la palabra, Herodes se alegra. ¿Por qué se alegra Herodes? Porque Herodes no se alegra porque estaba frente al Mesías, ni siquiera creía que era el Mesías, pero se alegra porque había escuchado de la fama de Jesús y sabía que Jesús podía hacer milagros o señales, como en este caso la palabra dice. Hermanos, Herodes ya tenía tiempo que quería ver a Jesús, pero sus intenciones eran personales y mezquinas. Eran simplemente egoístas, porque él quería ver algo que lo asombrara, algo por diversión. Es por eso por lo que yo digo que pienso que esta persona tenía una mente sumamente retorcida. Tienes enfrente una persona que está golpeada, que está flagelada, que está acusada injustamente, y tú estás alegrándote por verlo para querer ver una señal o un milagro. ¿Qué tipo de mente puedes tener para reaccionar así cuando estás enfrente de alguien que está en esas condiciones? Y en este caso, ¿qué mente tan retorcida puedes tener cuando estás frente al Mesías, tratando de ver una señal solo por diversión o solo por sorprenderte y poder saber si es cierto lo que se dice de ti? Hermanos, por solo el placer de vivir, como les digo, este hombre, al ser un hombre de autoridad, estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él dijera. Muchas veces así son muchas de las personas que nosotros podemos conocer. La autoridad que enferma y que dice, quiero que se hagan así las cosas, y se empecinan a que sí se hagan. Este personaje era de ese tipo. Era una persona, como les digo, egoístas, de que solo quería ver algo inédito por el simple hecho de disfrutar. Herodes ya había experimentado, hermanos. Imagínese usted con ese tipo de récord que él tenía. Una persona, un gobernante, que no pudo haber experimentado Herodes. Pudo haber experimentado muchas cosas de placeres terrenales. Así pasa cuando las personas tienen mucho dinero o cuando han vivido, dicen, es que ha vivido mucho mundo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha vivido un sinfín de cosas, y ahora este hombre no tiene un fin, no ha llenado de lo que ya ha visto. Ahora quiere pasar a otro nivel, ahora quiere experimentar otras cosas. ¿Qué es lo que pasa allá afuera? Esta es una palabra muy fuerte, pero existe. ¿Qué pasa con los pedófilos? Son personas que ahora pretenden estar con un niño para hacer atrocidades, porque ya llegaron a un límite, porque llegaron a una mente tan enferma que ya no simplemente tienen con el placer de tener una relación con alguien de su edad o como aparentemente debería de ser. Ahora buscan la pedofilia, buscan tener esas relaciones con niños y cuestiones enfermas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este personaje ya había experimentado de todo y ahora quiere ver algo más allá. Ahora quiere ver aparentemente una señal o un milagro de parte de Jesús. Era una persona con poca sensibilidad para este momento que estaba frente a él. Como les digo, una persona afamada, y él decía, yo quiero ver esas señales que tú haces. A mí no me interesa cómo estás, pero quiero ver esas señales que haces. No me interesa preguntarte quién te golpeó o por qué te juzgaron, qué fue lo que te pasó. No, quiero ver señales. Esa mente retorcida tenía Herodes, y no la mente humilde como para poder reconocer, está frente a mí el Mesías, hacer las preguntas correctas. Ahora, como les digo, ¿qué es lo que quería Herodes? Ver con sus propios ojos qué era lo que podía hacer Jesús. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y le hacía muchas preguntas. ¿Quién hacía muchas preguntas? Herodes. Pero él nada le respondió. ¿Quién no respondió? Jesús. Ahora, hermanos, agregando a todo lo antes dicho de Herodes, agreguemos
un punto más: la insistencia y la necedad de este personaje por presenciar lo que hacía Jesús. Y recurre, como les digo, a muchas preguntas. Aquí dice, y él hacía muchas preguntas. Cuando tú estás enfrente de una persona que hace muchas preguntas, es decir, de enfrente de un preguntón, yo pregunto mucho, hermanos. Me dicen que soy muy preguntón y por algo el Señor me da esta palabra. Primero me la da a mí, hermanos, para compartir para mí, y después, pues obviamente, para compartirla. Pienso yo que puede haber dos clases de connotaciones cuando tú tienes enfrente a una persona que pregunta mucho. Una de ellas puede ser una genuina intención o interés sobre algún tema o una situación que se presenta, y hacer solo las preguntas suficientes y pertinentes para poder conocer esa situación o ese tema. Es cuando en este caso se da una persona con preguntas y con las preguntas adecuadas. ¿Para qué? Para que haya un tema de edificación. La intención es edificar, es preguntar lo adecuado, preguntar lo pertinente, sin ser indiscreto, para que en este caso nosotros podamos edificarnos de esta plática. Pero en este caso también existe la otra contraparte, cuando no existe una intención genuina, cuando en este caso es una intención malintencionada que se realiza por una persona que es muy insegura, que solo quiere saber por el simple hecho de saber y tener cierto control sobre una situación. O bien, como en este caso con Herodes, que solo hacía muchas preguntas para que se presentara ante él una señal o un milagro, que él pretendía ver con sus ojos de hombre, acostumbrado a que todo lo que él pedía se hiciera, hermanos. Una persona con autoridad, como les digo, estaba acostumbrado a que lo que él pedía se pudiera hacer. Entonces este hombre quería, en este caso, ver esa señal, en este caso de Jesús, que era un hombre curioso, pero como le digo, su intención no era buena. ¿Qué es lo que Jesús hace a pesar de estar cansado, de estar golpeado y de estar vapulado? Jesús no pierde el control, hermanos. Jesús se mantiene tranquilo, se mantiene sereno de la situación. Él controlaba la situación. Muchas veces Herodes, en este caso, yo creo que él pensaba que él controlaba la situación, como y luego se dice por ahí coloquialmente, Herodes pensaba que él tenía la sartén por el mango, pero no era así, hermanos. A pesar de la condición de Jesús, Jesús seguía teniendo el control de la situación. Simplemente, ¿qué es lo que hace Jesús? La palabra dice que Jesús nada le respondió. Jesús no respondió nada. Ojo, hermanos, ¿qué significa cuando Jesús no habla? ¿Qué significa cuando Jesús no te responde? ¿Qué significa cuando Jesús calla? ¿Qué significa cuando Jesús guarda silencio en nuestras vidas? Jesús, hermanos, en su momento no le habló a Herodes. Esta acción, hermanos, puede tener más de un enfoque, puede tener varios enfoques, pero yo pongo en perspectiva esta mañana el enfoque basado en las preguntas de una persona necia. En este caso, las solicitudes que realizó Herodes eran solamente necedades, solamente por el de ver un milagro o una señal. Estas, como les digo, hermanos, no eran de un carácter íntegro, eran solo necedades, eran solo peticiones banales, como simplemente ver algo que te quisiera sorprender, porque había el deseo de parte de este gobernador de ver señales, hermanos, porque tenía una persona morbosa, era una persona curiosa, pero también tenía un morbo. Al ya ver muchas cosas y al tener poca expectativa de sorprenderse, entonces por diversión, ahora quiero ver algo que me sorprenda todavía más, por simple diversión, por morbo. Pero, hermanos, Herodes había escuchado de Jesús y quería saber de lo que se hablaba de Jesús, si realmente era verdad, de que si Jesús podía hacer señales. Herodes, basado en esto, podía evaluar si en este caso estaba o no frente al Mesías, si estaba frente o no a aquel con la capacidad de hacer señales o no. Él podía evaluar basado no por lo que ya había escuchado, ahora él quería ver con ojos naturales, y en este caso evaluar con su propia prudencia si lo que hizo Jesús por señales, pues en este caso lo denotaría como el Mesías.
Hermanos, este hombre quería, como les digo, primero ver con sus ojos naturales y, como les digo, por morbo. Pero simplemente este hombre quería evaluar con su propia prudencia, con ojos naturales, algo que no se puede evaluar con ojos naturales. Yo pregunto esta mañana, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? O en este caso, ¿quién era Herodes para pedir una señal o un milagro? Si solo, si después, y para poder evaluar, si solo, si después este milagro se cumple o no se cumple, y yo puedo evaluar según mi propio criterio y empezar a creer. ¿Es eso fe? Definitivamente no. Nosotros no podemos basar nuestra fe en vista. Nosotros no podemos basar, y Herodes no podía basar si iba a creer o no. Es que déjame ver si creo o no creo si Jesús o no hace milagros. O es que Jesús no me ha hecho este milagro, es que no creo en él. Así no es la fe. Entonces este hombre quería basar su fe en algo basado en verlo primero físicamente. Hermanos, nosotros sabemos que la fe no se basa en vista, ni se basa en el cumplimiento de una petición. No funciona así la fe. Hermanos, ¿qué más señales quería ver aquel hombre en su tiempo? ¿O qué más milagros quería ver ese hombre en aquellos tiempos? ¿O qué más milagros y qué más señales queremos ver nosotros de la existencia de un Dios verdadero? Si estas señales, hermanos, están por todos lados por los que caminamos nosotros. Por ejemplo, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver la creación, a ver cómo el mar se detiene en un límite y el Señor dice, no pasas de aquí, ese es un milagro, esa es una señal de Jesús. Al ver cómo el cielo y la tierra se dividen de manera maravillosa, esa es otra señal de que existe un Dios verdadero. Al ponerse un hermoso arco iris después de una fuerte tormenta, esa es señal del pacto y esa es una señal de otro milagro del Señor. Al ver un majestuoso monte reverdecer de manera natural, sin intervención humana, es otro milagro y otra señal que podemos ver de la creación del Señor. Al presenciar el cambio de estaciones de un calor muy intenso a un frío muy intenso, es otra señal de que el Señor está ahí. Al ver un melancólico ocaso de un otoño y a ver esas hojas color marrón caer sobre el suelo, que nos dicen que es el cierre de un ciclo y la apertura de otro, ese es otro milagro del Señor, hermanos. ¿Qué más señales o milagros son necesarias? Si en esta mañana tú te levantaste y viste ese sol brillante que está allá afuera, el Señor te dio ese soplo de vida para estar aquí, abriste tus ojos y, como les digo, si tú eres padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, en el mejor de los casos, sabes que tu descendencia está con bien. ¿Qué más hermosa señal queremos ver en nuestras vidas, hermanos? A veces la condición humana quiere pedir señales para creer, pero como les digo, ¿qué mejor señal hay de que tu ser querido está con bien, de que tu descendencia está con bien, de que está cuidada por el Señor? Este hombre buscaba esas señales, si las señales están por todos lados, de que tenemos un Dios verdadero, un Dios con poder, que en este caso, hermanos, nos dice que no creamos por vista, sino creamos por fe, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes en esta mañana, sino es decir, todos de ustedes están aquí por fe y por amor hacia Dios, hacia el Dios de Reyes, hacia el Rey de Reyes, reconociendo la obra redentora de dar a su Hijo en salvación para nosotros y el que vino a demandarnos arrepentimiento, hermanos. Yo los felicito, hermanos, porque yo sé que están aquí por fe y por amor y saben y no necesitan una señal, porque como les digo, las señales están por todos lados. Hermanos, versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Como nos podemos dar cuenta, hermanos, estaba Jesús con sus aprensores, aquellos que directamente fraguaron y acusaron a Jesús, al Mesías, de que él pretendía ser rey de los judíos. El Sanedrín, como les digo, era una organización judía de bastante influencia, que no se limitaba solamente a tener un carácter religioso, sino también tenía carácter de Estado. Es decir, tenía también soldados, por eso dice aquí, y los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces, como les digo, ellos eran los principales acusadores de Jesús. A Roma no le interesaba mucho, Roma no entendía qué era lo que estaba haciendo el Sanedrín y qué era todo este tema religioso, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque, como les digo, al ser Estado y al ser religiosos, hermanos, tenían dominio sobre la gente. Estas personas manejaban dinero, manejaban tributos, eran personas que iban a perder poder si en este caso venía alguien predicándoles y diciéndoles que lo que habían escuchado por profecía o por escritura bíblica no es que estuviera mal, sino en este caso es que estaba mal aplicado y lo estaban aplicando mal. Y como les digo, había esta secta del Sanedrín, porque no se le considera una religión, sino en este caso se le consideraba una secta. Como les digo, que querían tener dominio sobre las contribuciones, sobre los impuestos y tener beneficios para estos, y que estos solamente se repartieran en unos cuantos. Tenían esa doble moral de acusar a Jesús, pero no reconocer sus propias faltas. Como les digo, podían intervenir en este delito de desestabilizar el área solamente para fines mezquinos y de ellos mismos, hermanos. Estas personas con una aparente formación religiosa además conocían la ley, hermanos, porque aquí dice escribas. Los escribas eran aquellas personas que, como su nombre lo indica, escribían sobre la ley, sabían sobre la ley, la conocían sobre la ley. Y en este caso, esos eran las personas, sí sabían sobre la ley. Hermanos, ¿qué tanta doble moral podían tener si sabían que lo que estaban haciendo estaba mal? Estaban acusando a una persona sin ninguna prueba, y conociendo la ley del Señor y la ley terrenal o el del Estado, estaban cometiendo un atropello, hermanos. Aparentemente, como les digo, ellos, como les digo, y acusaban con bastante fuerza, y aquí dice con vehemencia. Vehemencia quiere decir que en este caso eran muy impetuosos y eran muy irreflexibles, en este caso con sus acusaciones, hermanos. Estos actos que ellos realizaron definitivamente tuvieron consecuencias. Recordemos, hermanos, que ellos buscaban la muerte de una persona. No nos olvidemos, hermanos, que en manos de nosotros ni del Estado debería de estar tomar la vida de alguien en sus manos. En aquella época existía la pena de muerte, y lastimosamente la pena de muerte sigue existiendo hasta nuestros días. Oficialmente, ante la Organización de Naciones Unidas, existen 195 países oficiales, de los cuales 55 países de ellos, hermanos, tienen la pena capital, como en este caso aprobada, es decir, que la legalizaron. 55 de 195, hermanos. Estamos hablando de que una cuarta parte de los países a nivel mundial tienen establecida y como válida la pena de muerte, hermanos. Las estadísticas del 2022 dadas por una universidad de Inglaterra, se dicen que se ejecutan anualmente 883 personas en el mundo, hermanos. China siendo uno de ellos, de los más conocidos, y lugares de Medio Oriente. Pero como les digo, 883 personas son muertas, cometen algún delito, se les juzga y se les pone una pena de muerte por aparentemente tener una severidad en los delitos que cometieron. Hermanos, esto implica que son aproximadamente 2.4 personas diarias que son ejecutadas, o que en este caso reciben pena de muerte por algunos actos que realizaron. Muchos podrán decir, hermanos, es que se lo merecían.
Mis respetos para los que piensan así, no estoy de acuerdo. Yo lo que sí sé es que en manos de un humano no está quitarle la vida a otro humano, sea lo que sea que haya hecho. La única persona que te puede quitar tu vida o que puede decir que tuviste un límite de vivir es el Señor. Él te dio la vida y Él es el único con el derecho sobre la vida de nosotros. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Hermanos, Herodes en su calidad de gobernador estaba, como vemos, acostumbrado a mandar. Solicitó que se cumpliera lo que se pedía. Muy seguramente se sintió con gran frustración al no recibir su respuesta, ya que en este caso él hacía preguntas y quería ver una señal, pero él no recibió ni siquiera respuesta de Jesús. Él demandaba una señal, Jesús simplemente se quedó callado, no dijo absolutamente nada. Debido a esto, ahora se hace manifiesto un sentimiento de menosprecio hacia Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Dice aquí que lo menosprecia, es decir, que él se considera superior a Jesús y no tiene la humildad para reconocer que estaba frente al verdadero Rey de Reyes, que estaba frente a Jesús, frente al Mesías. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en este gravísimo error? No me refiero a la falta de aprecio hacia las cosas que Dios hace, sino de tener la actitud correcta de rebajar o no valorar lo que realmente hace Dios por nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque el no darle el valor adecuado a lo que Dios hace a nosotros es una forma de menosprecio hacia su bondad. Hermanos, es importante, como les digo, conocer esto del menosprecio. Sí, pero basándonos aquí en el texto bíblico, seguido de esto, Herodes dice que escarnece. Es decir, escarnecer quiere decir burlarse, ofender y humillar a Jesús. ¿Por medio de qué ofende a Jesús? Lo ofende con palabras, muy seguramente, lo ofende con situaciones o con acciones necias y con la actitud, dice aquí, hermanos, vistiéndole de una ropa espléndida. Y esto lo hace, la palabra nos lo dice en algo que es figurativo, hermanos. ¿Por qué? Porque los estudiosos dicen que lo vistieron de una túnica blanca, de un ropaje blanco. Ustedes podrán decir, y yo me preguntaba, ¿qué de malo tiene que a Jesús se le haya puesto un ropaje blanco? En aquellos tiempos, el vestir una persona con ropaje blanco es decir que es una persona que estaba loca, es decir, que es una persona que estaba enferma mentalmente. Entonces, lo que hace Herodes es que al despreciarlo, dice Jesús, te voy a vestir de un ropaje blanco para que creas que estás loco, para que crean que tú dices que eres el rey, pero no eres ningún rey. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora me burlo de ti, te pongo un ropaje blanco. Aquí dice ropa espléndida, que en este caso es ropa blanca. Pero como les digo, eso denotaba a una persona que estaba loca. Y así es como en este caso Herodes se burla de Jesús. No lo dejó, no fue para curarle sus heridas, no fue para darle un asiento. No dice aquí que lo sentó, que le preguntó. No, simplemente lo vistió de un ropaje porque en este caso no vio las señales que él pedía. Y este ropaje blanco, como les digo, en tiempo de Jesús, indicaba que era una persona que estaba loca. Ustedes recordarán, hermanos, cómo visten en los hospitales a las personas con salud mental un poco mal, pues los visten de blanco. No sé si ustedes recordarán, es usualmente el ropaje que lleva una persona. Imagínense ustedes en estos tiempos que a mí me vea con una camisa de fuerza. ¿Qué es lo que me da? Es que Francisco está loco. Eso es lo que le hicieron a Jesús. O sea, no es una cosa mínima, es una ofensa, es una burla. Vestir una persona que está consciente, vestir una persona que está en sus 5 sentidos con una camisa de fuerza, pues en este caso quieren decir que estoy loco, se están burlando de mí. Eso fue lo que hizo Herodes en su momento con Jesús. Herodes no logró su cometido y envía de regreso a Jesús a Poncio Pilatos. Versículo 2, hermanos, ya casi terminando, dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí.
Dese usted cuenta, hermanos, dos personajes, dos tipos de una formación muy similar, Poncio Pilato y Herodes, los cuales se encontraban, dice aquí la palabra, enemistados, no se querían. ¿Por qué no se querían? Porque originalmente Herodes era el que tenía el dominio como gobernador, pero en este caso viene Pilato y no quitan a Herodes de gobernador, pero sí en este caso manda más Pilato. Eso le puede mucho a Herodes, porque en este caso no tenía el control total, sino ahora lo tenía Pilato. Y como siempre, las pugnas de poder llevan a problemas. Y dice aquí que se encontraban, la palabra dice que se encontraban enemistados. No se encontraban enemistados por cosas menores, sino en este caso por el juego de poder. Es como nos podemos dar cuenta que estas personas seguramente tenían sus egos muy altos. Los malos resultados de los intereses que tenían en conjunto por esta provincia, ya que en este caso ambos estaban en la provincia de Judea, al tener malos resultados y al saber que existían problemas porque la gente no estaba contenta, pues definitivamente también estresaba su relación. Como les digo, estaban en un lugar donde era un auténtico polvorín, hermanos. Uno de ellos, como les digo, ahora el encontrarse ellos en esa provincia, pues en este caso estaba un brazo bélico que era el que cuidaba el orden civil, que en este caso era Roma, y el otro en el ámbito de gobernador, que en este caso era Herodes. Cuando las cosas van mal, hermanos, el incrédulo usualmente existen enemistades, porque cuando las cosas van mal y cuando las cosas no van bien, ¿qué es lo que primero sale carnalmente? Salen los peores sentimientos, y en este caso las enemistades salieron a coalición entre estos personajes. Estos personajes, como les digo, tenían muchos problemas y como las cosas no iban bien, tenían esas diferencias. Pero en su momento, hermanos, esas diferencias fueron limadas y limaron esas asperezas. Fíjense lo que dice la palabra ahí. Pilato y Herodes aquel día, y se hicieron amigos, dice el principio del versículo, y se hicieron amigos. ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Cómo limaron las asperezas? Pues con algo vil y con algo bajo, que en este caso es lo que ya hemos visto. Limaron asperezas y se hicieron amigos, ya que los unía el mismo espíritu de inmundicia, de codicia, de altivez y de arrogancia. Ambos enfermos de poder, cegados por la embriaguez, hermanos, de la gran ramera. Coinciden en algo y eso los une. Coinciden en las argucias del enemigo, coinciden en humillar y en no valorar a Jesús. Eso es lo que los une. Imagínense, hermanos, qué triste la formación de estos personajes, coincidir en humillar y en no valorar a Jesús. Este es un grave error que tuvieron estos personajes. Frente a ellos estuvo el más grande, hermanos, el más sabio. Frente a ellos estuvo el Mesías, frente a ellos estuvo el gran maestro y no aprovecharon su oportunidad. El día de hoy, hermanos, Poncio Pilato y Herodes pasan a la historia como aquellos que solo lavaron sus manos y no tomaron responsabilidad. Y así se llama la palabra el día de hoy. No laves tus manos. No laves tus manos como lo hizo Herodes, como lo hizo Poncio Pilato. Toma tu responsabilidad, como dice la palabra, que tu no sea no y que tu sí sea sí. En esta mañana, hermanos, yo sé que ustedes le dijeron sí al Señor. Cierro con esto, hermanos. Estos relatos nos muestran a Jesús frente a sus acusadores, frente a las personas de más poder de la región. Primero, frente a los que dictaban los destinos religiosos, en este caso al Sanedrín. En segunda parte, frente a los que dictaban los destinos de autoridad terrenal del Estado impuesto por Roma, en persona de Poncio Pilatos. Y por última instancia, Jesús estaba frente a un gobernador de estas tierras, en persona de Herodes. Todos, hermanos, interrogaron a Jesús y ninguno de ellos lo encontró culpable. No tenían ninguna prueba contra él. Qué irónico, ¿verdad? Condenar a alguien que a la postre era un inocente. A Jesús lo condenaron, pero era inocente.
qué injusto, pero Jesús dijo que Jesús sabía que esto tenía que suceder debido a la profecía que se había dictado años atrás en el libro de Isaías, y el cual nos dice: mas él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. En él cargó con el pecado de todos nosotros, y el precio de nuestra paz y libertad fue sobre él. Todo lo hizo por el maravilloso amor hacia la humanidad, para que tú y yo seamos salvos. Por eso lo hizo Jesús. Hermanos, he concluido el día de hoy con la palabra. Los dejo con los hermanos Jiménez.